estamos conectados con el resto de la naturaleza, con el resto de seres más que humanos, con los animales, con el micelio, con todo el mundo vegetal, con todo ese misterio de la vida que hemos desconocido por tanto tiempo en esta sociedad del crecimiento industrial. Entonces ahora, con ese conocimiento, vuelvo a Colombia, que es el segundo país más biodiverso del planeta, y me doy cuenta que, wow, yo lo que estaba haciendo todo este tiempo era entrenándome para poder venir acá y poner todo esto que he aprendido al servicio del proceso de paz, al servicio de la reconciliación, y ahora a poder, en vez de odiar, sentarme con militares, con paramilitares, con guerrilleros, es decir, con hombres y mujeres que han empuñado las armas para matar a otros y que hoy quieren armarse de otra manera para intentar transformar este país en un país que le apueste a la paz, que le apueste a la vida. Hola, soy Nicolás Demeye, su anfitrión, y esto es Innovadores sin Filtro, un programa único para inspirarnos y aprender de los emprendedores, disruptores, rebeldes e innovadores sociales más extraordinarios de América Latina que están liderando la transformación de los mercados, modelos y sistemas tal y como los conocemos. Nuestras invitadas y nuestros invitados nos comparten todo, sin ningún filtro, sobre sus éxitos, fracasos, errores, miedos y secretos para convertirlos en grandes lecciones, soluciones o herramientas que nos permitan superar los retos a los que nos enfrentamos y alcanzar el éxito que queremos realmente. Innovadores sin Filtro es creado por Tony Carr, cofundador de Halloran Philanthropies, y Nicolás Demeye, coach de emprendedores y líderes de alto impacto que quieren conectarse profundamente consigo mismo, transformarse radicalmente para crear una vida auténtica y armoniosa y alcanzar sus objetivos. En este episodio nos vamos a sumergir en la vida de Héctor Aristizábal. Originario de Medellín, Colombia, Héctor ha enfrentado adversidades que van más allá de la comprensión de la mayoría. A pesar de las dificultades y pruebas que enfrentó, incluyendo la trágica muerte de su hermano a manos de un exguerrillero paramilitar y vivir él mismo la experiencia de la tortura en una detención injustificada, su formación como psicoterapeuta y su pasión por el arte y la literatura se convirtieron en su refugio y medio de reflexión sobre el dolor que lo rodeaba. Escuchará su historia de perseverancia desde su exilio en Estados Unidos hasta su regreso a Colombia, donde ha dedicado 7 años a trabajar incansablemente por el proceso de paz. Héctor, fundador de Imagine Action, utiliza el teatro como una herramienta para explorar alternativas a los conflictos y crear rituales de sanación comunitaria en zonas de guerra y postconflicto. Además de su impactante relato, Héctor comparte reflexiones profundas sobre cómo superar el trauma personal y convertir las experiencias en valiosas medicinas para ayudar a otros. Descubre cómo combina su formación como terapeuta con el arte y el activismo para crear espacios de sanación y transformación. Acompáñanos para explorar el viaje de Héctor, desde su trabajo con supervivientes de tortura e inmigrantes en Estados Unidos hasta su compromiso actual en el proceso de paz en Colombia. Su historia es un verdadero testimonio de cómo el arte y la acción pueden ser catalizadores poderosos para el cambio y la curación. Héctor. Hola Nicolás, ¿cómo vas, hombre? Gracias por la oportunidad de conversar. No, gracias a ti por estar. Nos conocimos hace casi más de un mes, ¿no? En una conferencia donde tú estabas liderando un taller sobre trauma intergeneracional con otra persona, con Laura. Y la verdad, después nos conocimos un poco más, aprendí de ti y me quedé impresionado por tu trayectoria. Y para mí fue como súper obvio tenerte en el podcast. Además, me mandaste tu libro que coescribiste, es A Blessing Next to the Wound en inglés. Es tu historia y este libro cuenta tu historia. Aprendí mucho y la verdad también sigo muy impactado por todo lo que he leído de tu historia personal en el libro, entonces la recomiendo mucho a todo el mundo porque seguramente en este podcast no vamos a poder entrar en todos los detalles que cuentas en el libro, pero más que recomendado a todo lo que nos escuchan de, de leer tu libro. Entonces, gracias por estar aquí, siento que vamos a aprender mucho de ti. Entonces, quizás para empezar, Héctor, ¿nos quieres contar un poco de dónde vienes y cómo
¿Cómo llegaste a hacer lo que estás haciendo ahora? Quizás primero de dónde vienes, porque hay mucho por ahí para procesar. Entonces, si nos puedes comentar un poco de ti. Claro, bueno, gracias Nicolás y por tu interés y bueno, y las personas que escuchen tu podcast. Pues mira, yo nací en Colombia, cerca de Medellín, que es la segunda ciudad más grande del país. Crecí en una comunidad de gente trabajadora. Mi padre era un trabajador de una empresa textilera. Mi padre, como muchas otras familias, fueron víctimas de la guerra, de lo que llamamos la época de la violencia en Colombia. El padre de mi padre era un campesino que se vio forzado a venirse a la ciudad y mi padre comenzó a trabajar en una fábrica de textiles a los 14 años. O sea que ya a los 50 años él se había jubilado, él estuvo ahí todo el tiempo para ayudar a su familia, tanto sus padres como un hermano que había perdido un brazo y ayudar a sus 5 hijos, pues sostener a sus 5 hijos. Afortunadamente de los 5 yo logré entrar, yo era el mayor, logré entrar a la universidad y siento que hubo ciertas condiciones que me permitieron de alguna manera sobrevivir lo que de otra manera fueron condiciones muy difíciles, de mucha deprivación, tanto económica como a nivel de conocimiento, a nivel de posibilidades, eh, y en un ambiente en que en Colombia se estaban dando muchos procesos muy violentos, el nacimiento de la guerrilla, el nacimiento y de todos los movimientos guerrilleros, y todos nos afectaron a todas las personas jóvenes, el nacimiento del paramilitarismo, que fueron los agentes de la muerte que hicieron todo el trabajo sucio para el gobierno y para donde había muchísima gente de los militares y la policía. Y obviamente el advenimiento de la mafia. Ah, entonces, cuando yo estaba creciendo, estas o cuatro fuerzas estaban en constante pugna los unos con los otros. Entonces, desde muy niño yo vi la muerte alrededor mío. Pues tal vez la forma más extrema es que todos los niños con los que yo jugué fútbol murieron o se volvieron guerrilleros y se fueron al monte y no sé qué pasaría con ellos. Otros se volvieron sicarios, que eran los asesinos de la mafia, que eran pelados jóvenes que después terminaban asesinados, duraban muy poquito, y algunos paramilitares. En el mejor de los casos, alguien entró a la fábrica donde trabajaba su padre y se volvió un obrero. Entonces, yo tuve la suerte de entrar a la universidad, yo estudié psicología y creo que en parte fue para entender el dolor que yo veía siempre a mi alrededor. Eso fue una sensibilidad que tuve desde muy niño, como de estar curioso de por qué el mundo era tan injusto, por qué había tanta opresión y represión, por qué unos tenían y otros no, por qué los que tenían eran muy pocos y los que no muchos. Bueno, siempre me hice ese tipo de preguntas y cuando entré a la universidad a estudiar psicología, pues el psicoanálisis y el marxismo eran como las dos teorías fuertes que existían en ese momento. Y bueno, por ahí, bueno, y desde muy pequeño yo encontré en la literatura un lugar de escape. O sea, la literatura me permitió imaginarme otros mundos muy distintos a lo que me rodeaba todo el tiempo. Entonces yo jugaba fútbol y me iba a leer libros y me metía ahí y me convertía en los personajes. Y luego en el bachillerato, en high school, yo empecé a hacer teatro y el teatro me permitió no solo imaginar, sino actuar como personajes que eran muy distintos a mí. Entonces creo que ahí empezó mi gran pasión por el teatro y la literatura, la imaginación y por otro lado también el activismo, o sea, el deseo de hacer algo para cambiar las condiciones en las que vivía yo, mi familia y muchísima gente que yo conocía. Entonces luego en la universidad fui tomado por el ejército en un allanamiento que hicieron a mi casa. Fui torturado 10 días con uno de mis hermanos. Me metieron en la cárcel, pero no me pudieron comprobar nada, entonces me tuvieron que dejar ir. A mi hermano sí lo dejaron en la cárcel por tener un machete, que se consideraba en ese momento un arma subversiva. Y bueno, y luego allá él conoció gente de la guerrilla, se metió en la guerrilla por unos años, luego salió y desafortunadamente un ex guerrillero que se volvió paramilitar, algo muy común acá también,
la gente con armas pues sirve a los postores más grandes en ese momento. Comenzó a señalar gente con la que había trabajado, a mi hermano lo agarraron, lo torturaron horriblemente y al final lo asesinaron, le pegaron un tiro en la cabeza. Yo ya me había ido del país, yo me fui del país en 1989. eh, Me fui después de que asesinaron, en esa época estaban asesinando muchísima gente a finales de los 80s. Yo vi muchos de mis amigos universitarios, intelectuales, profesores universitarios, gente de los sindicatos, etcétera, ser asesinados. Pero asesinaron a Héctor Abad Gómez, que era un médico epidemiologista del que había aprendido mucho y que fue quien la persona que me entrevistó después de que me torturaron, porque él era el jefe o el director de derechos humanos. Cuando a él lo asesinaron con otro amigo, que era otro médico, Leonardo Betancourt, yo dije, yo me voy del país. No sabía cómo, ni por qué, ni a dónde. En mi fantasía quería irme para Paris 7 en Francia a estudiar psicoanálisis lacaniano, que era como la gran teoría en ese momento, pero terminé en Estados Unidos, que es lo paradójico de todo esto. Estoy hablando realmente del sino, y es en el sino a donde la vida le da a uno las cartas con las que tiene que jugar para encontrar su destino. Bueno, yo terminé en el último lugar del mundo, Estados Unidos, al que consideraba el imperio y el gran lobo feroz, a, a quien acusaba de muchas de las tragedias que vivíamos en Sudamérica y en otros lugares del mundo. Pero 3 días después de llegar me enamoré, porque el amor también ha sido como algo que me ha salvado la vida siempre. Y también entendí muy claramente que una cosa era el gobierno estadounidense y las instituciones estadounidenses, el ejército, la CIA, la DEA, etcétera, y otra cosa era la gente. Entonces, por eso, pues viví allá, terminé viviendo fuera del país 28 años, me fui a los 28 años, viví por 28 años, sucedió así, y bueno, allá pasaron muchísimas cosas, me casé, tuve 2 hijos, luego me divorcié, pero allá, después de volver a la universidad y convertirme, yo era psicólogo acá, pero allá estudié Mary's Family Therapy, comencé a trabajar como haciendo eso y también seguí siempre haciendo teatro. El teatro me permitía un lugar de imaginación y un lugar de trabajo con las comunidades, de trabajo con la gente. Entonces trabajé con personas con VIH y SIDA, personas al final de la vida, con pandilleros, trabajé en las cárceles, bueno, hice una cosa que me ha caracterizado es que yo tengo hambre de todo, curiosidad de todo. Entonces, me meto en todo con lo que tengo y trato de intentar ver cómo yo puedo participar en lo que esté sucediendo ahí. Bueno, y Ujú. finalmente, Te voy a hacer sí, una dale, pausa antes de entrar más en detalle de toda la por historia de favor. Estados Unidos, que creo que hay muchísimo que decir, pero antes de regresando un poco a toda la historia que nos acabas de contar, que la contas así como fui torturado, viví en un ambiente de mucha violencia, todos mis amigos con quienes jugaba fútbol se murieron, asesinados o de una manera u otra. ¡Ah! Es muy fuerte y el libro das muchos detalles. O sea, el libro empieza, la introducción empieza contando cómo te torturaron, que es, a mí personalmente me impactó muchísimo escuchar esto. Luego cuentas también de todo el entorno familiar, cómo creciste de tu casa, de la pobreza en donde creciste, que tú tuviste la suerte de ir a una universidad Sí. um, y, y que esto sí, realmente te come la vida. Lo que me gustaría entender de ti es un poco, ¿por qué tú no caíste? ¿Por qué tú no caíste como todos tus amigos, como tu hermano? Como, Mm. qué pasó? ¿Qué tienes tú de diferente o a quién te ayudó? Quizás no lo sé, pero ¿por qué tú no? Mira, es una muy buena pregunta y gracias por nombrar como que a veces cuando tú cuentas la historia, cuando la escribes, cuando la actúas, porque yo he utilizado el teatro como una de las formas de procesar mi dolor, de procesar todo lo que me ha sucedido. Y ahora de pronto te cuento un poquito más de eso. He hecho varios monólogos durante mi historia y uno de ellos, Viento Nocturno, me abrió las puertas del mundo. Y en Viento Nocturno lo que yo hago es contar
mi historia de tortura y la tortura y el asesinato de mi hermano. Y en esa obra yo me convierto en varios personajes. Soy yo, soy el torturador, soy mi madre, soy mi hermano, soy la persona que hizo la autopsia de su cuerpo. Bueno, entonces lo que hace, yo siento que yo he tenido una enorme fortuna y es de encontrar formas de procesar mi trauma, mi dolor. Y el teatro ha sido como una de esas formas, la psicoterapia, el psicoanálisis, pero yo también he buscado por otros lados la meditación, el vipassana, la meditación dinámica, cuando una vez fui a India y encontré a Osho, y entonces comencé a hacer sus meditaciones dinámicas y eso fue una puerta a la catarsis muy fuerte. Y las plantas medicinales, el ayahuasca, el yagé o yagé como lo llamamos acá, los hongos. Yo he explorado por todos lados formas de sanación, pero no tanto a nivel teórico, aunque me interesa a veces también, pero más a mí me gusta vivir las cosas a través de mi cuerpo. Y me interesa mucho lo que en inglés se llama embodied knowledge. Es el conocimiento que tú vives en tu cuerpo y en tu ser, con tus entrañas, con tu sangre, con tus sesos. Eso a mí me transforma. Entonces, yo siento que todos tenemos situaciones muy difíciles, inclusive yo he conocido mucha gente trabajando en universidades privadas que lo han tenido todo a nivel económico y me han preguntado eso, ¿usted cómo sobrevivió? ¿Usted cómo hizo? Pero cuando ellos me cuentan su historia, que por ejemplo al padre no lo ven desde hace 3 años porque el padre siempre está viajando, la madre es depresiva o psicótica o se mantiene en club entonces han sido criados por criadas, o sea, la soledad tan impresionante de mucha gente que tiene muchos recursos, a veces yo siento, wow, yo no hubiese podido sobrevivir eso. Entonces, yo siento que todos tenemos circunstancias. La vida nos da cosas. Hay gente que nace ciego o nace sin algunos miembros de su cuerpo o nacen en lugares de extrema violencia y pobreza. En este momento hay niños en Palestina siendo exterminados por un genocidio que está sucediendo enfrente de todo el mundo. Obviamente también en Israel hubo gente que desapareció atacada de una manera impresionante por los guerrilleros, por los terroristas de Hamas. Bueno, sí, ¿qué hace que uno nazca donde nace? Pero sobre todo es que nos permite superar, resignificar, mirar esas cosas que nos pasan, sobre todo esas cosas traumáticas. Entonces, en mi caso me ha ayudado mi curiosidad, me ha ayudado la psicología, me ha ayudado el amor. Yo siento que el estar enamorado ha sido siempre una manera muy, muy muy cercana a mí de poder superar ese, no quedarme en el dolor. El activismo, el decir yo tengo sentido de agencia, yo puedo hacer algo con esto y no quedarme en ese lugar de víctima. El tener buenos amigos, el tener mentores, que por un tiempo fueron más los libros y las teorías, ya en el resto de la vida tú empiezas a conocer gente que de alguna manera te ve y no te ve como una víctima, sino te ve como alguien que tiene un regalo que trae al mundo, que es como, es una de las ideas que a mí me han permitido sobrevivir y es esa idea de que todos, no importa quiénes somos ni en qué condiciones hayamos llegado al mundo, traemos al mundo algo que el mundo necesita. Uno lo llaman el daimon, así lo llaman los griegos, el genius lo llamaron los romanos, los nativoamericanos lo llaman la medicina, que todos tenemos una medicina para dar. ¿Y de dónde sale esa medicina? De tu vida, de lo que a ti te pasa en la vida, ¿sí? Que para algunos es muy dramático, tiene mucho que ver con la violencia, otros tiene que ver con la violencia intrafamiliar. Yo no puedo imaginarme un niño que es molestado por su padre, una niña, o por su madre o por una persona cercana que se supone debería protegerla y en vez de eso la utiliza como objeto de placer o la utiliza para descargar su rabia, etcétera. O sea, a todos nos han pasado cosas. Hay gente abandonada desde muy niños, hay gente, bueno, los ejemplos son infinitos, ¿no? Estar vivo es una constante fuente de dolor, pero también de placer. El cuerpo mismo, el cuerpo cuando se enferma o se cae, se rompe, wow, es dificilísimo.
pero también tenemos esa otra capacidad de tanto dolor como de placer, tanto de sufrimiento como de transmutación de ese sufrimiento y transformarlo en belleza. La literatura, el buen cine, el buen arte está todo inspirado en las heridas, ¿sí? En la mayoría de las historias que leemos, los mitos, las leyendas son historias, no de que nació, creció, todo muy sano, se casó, todo muy bien, consiguió un trabajo maravilloso, nunca le pasó nada raro y se murió. Pues, ¿quién va a leer ese libro? No, no, eso tal vez sería más una tragedia. Pero no sé, tal Tu vez libro se llama así. ¿cómo? Así, Tu libro se llama así, La bendición al lado de la herida, está ¿no? cerca de la idea, sí. Que es una idea africana y que es una idea de muchas culturas, y es que lo que te pasa a ti no te pasa para joderte la vida, para destruirte, para convertirte en víctima. No, que ahí, a medida que tú confrontas, sea lo que sea que te haya pasado, vas encontrando tus recursos internos que son únicos en cada persona para sobrellevarlo. Y a veces obviamente necesitamos ayuda y por eso mi trabajo ha sido mucho compartir con otros las cosas que a mí me han servido de medicina, sabiendo que no es para todos, pero mi trabajo, que bueno, que de pronto ahora podemos hablar cómo llegué a lo que estoy haciendo ahora, pero ya no soy un psicólogo que se sienta en una oficina a escuchar historias. Generalmente he estado más inclinado a trabajar con grupos y luego los últimos 15 años antes de regresar a Colombia, estuve viajando por el mundo con esta obra de teatro que te conté sobre la tortura, que al contar la historia de lo que me pasó en el calabozo y abrirla, y que no siguiera siendo mi pesadilla personal, sino que la abrí al mundo, el mundo se abrió y bueno, y fue también un momento histórico muy importante, que fue después del 9/11, eh, la destrucción de los dos edificios en Nueva York, supuestamente por terroristas, eso todavía está muy en cuestión, pero bueno, lo que detonó eso y el uso de la tortura por el gobierno estadounidense, el gobierno de Bush y Cheney, que comenzaron a torturar gente por todo el mundo, eso entonces creó unas condiciones para que mi historia de tortura se volviera como una historia importante, interesante, y sobre todo no tanto contar la historia, sino lo que generaba el traer eso a una universidad o el traer eso a un congreso sobre interrogación o el traer eso a lugares del mundo y hacer la pregunta, ¿qué nos pasa como sociedad cuando permitimos que nuestros gobiernos torturen gente? ¿Sí? Entonces, es usar mi historia para hacer preguntas. Sí, dale. Ujú. Cuando te escucho, para mí está increíble cómo procesaste lo que te ha pasado y tú dices, no quería caer como víctima. La verdad es que fuiste una víctima, literalmente, ¿no? Luego es tu mentalidad, ¿no? Decidiste no tener esta mentalidad de víctima, que es bien distinto, ¿no? Y creo que hacer una distinción muy importante, porque sí fuiste una víctima, fuiste torturado, naciste en un Ujú, contexto muy difícil, te pasaron cosas muy, muy, muy difíciles, ¿no? Y que no, o sea, que no podías controlar, literal, cuando te torturan, o sea, no hay nada que puedes hacer. ujú, Y cuando te escucho, digo, está increíble cómo procesaste tu trauma. Todo lo que nos has contado de cómo lo has hecho, ¿no? Que todo lo que te ha habido. Lo que a mí me llama la atención es otra vez, ¿por qué tú no? Porque hay un momento puedes tener momentos muy difíciles, eventos muy difíciles que te pegan, pero tú los procesas después, esos traumas. Sin embargo, en estos momentos difíciles, ¿por qué tú no caíste como tus amigos? ¿Por qué tú no te volviste un guerrillero, un paramilitar? O sea, un drogadicto, porque esto te pasó a tu hermano también. ujú, O sea, ¿por qué tú no? ¿Por qué tú no? ¿Qué, mm, qué hay? ¿Es porque estabas en psicología y luego trabajaste en este centro para ayudar a drogadictos? O sea, ¿qué pasó en este momento que tú no caíste? Porque entiendo la historia de procesar el trauma, ¿no? Y sí. la entiendo muy bien, pero hay un momento que tú no caíste. Y es este momento ¿qué pasó en este momento? Ya, me encantaría darte una respuesta específica, pero lo que te puedo es más narrar lo que siento que me ha ayudado, en cada uno de esos momentos, y he mencionado algunas cosas.
Por ejemplo, yo soy torturado y salgo donde mi novia, a quien adoro y en quien pensé todo el tiempo mientras me torturaban. Eh, y salgo al grupo de teatro donde hay personas que me escuchan y puedo improvisar mi rabia, mi odio, mi deseo de venganza, mi capacidad de torturar, porque cuando a ti te torturan, te vuelven torturador. Y puedo ir a psicoanálisis. Alguien me ofrece como la posibilidad de verme. O sea, tengo recursos, además de mis propios recursos internos, que me permiten comenzar a procesar eso y no simplemente enterrarlo en mí, que es lo que le pasa a muchísima gente, que por vergüenza de lo que les pasó, por miedo, por terror, por lo que sea, y a veces por falta de recursos no tienen, y no tienen que ser recursos económicos, porque todo lo que te he dicho ha sido gracias a un network, sí, a una ecología social que me permitió encontrar salidas. Y después hay años donde tu psiquismo se desconecta y de alguna manera tú dejas de pensar en eso. Y inclusive en mi caso, tú casi que lo minimizas. Yo digo, pues no, a mí me torturaron y a mucha gente la torturan y a la mayoría los asesinan, a mí no me asesinaron, a la mayoría le dejan marcas, a mí no me la hicieron porque fue durante la época de elecciones y había delegados internacionales que nos salvaron la vida sin siquiera conocernos. Bueno, todas esas circunstancias que hacen que algunos de nosotros logremos superar situaciones muy difíciles y otros no. Y yo siento que no es porque seamos más fuertes o más bendecidos o más cuidados, de pronto hay algo de eso, pero sí, hay como condiciones que permiten que algunos tengamos acceso a maneras de procesar y a maneras de procesar el trauma. Y la otra cosa en mí es la imaginación, que yo nunca, o sea, la imaginación, por ejemplo, mientras estaba siendo torturado me permitió escindirme y pensar en otras cosas, mientras me golpeaban, me electrocutaban o me decían que estaban asesinando a mi hermano por culpa mía. La ventaja era que yo me había levantado el blindfold, el antifaz que me pusieron y podía ver a mi hermano que estaba vivo allá parado en un muro. Entonces yo decía, mi hermano, no lo toquen. Entonces hubo circunstancias que me permitieron a mí crear una historia de sobrevivencia que me permitió hacerlo en ese momento. Lo otro es que yo como actor estaba muy entrenado físicamente, entonces yo casi que tenía ojos en todos los poros de mi cuerpo y podía ver, sentir el golpe antes de que me golpeara y ya había mirado el cuartico en el que me estaban torturando, entonces sabía dónde tirar mi cuerpo, exagerar el dolor, exagerar la fuerza del impacto. Bueno, aunque cuando te cuelgan en el potro y empiezas a sentir que te van a arrancar los brazos y que todo tu cuerpo está, ahí no hay nada que actuar, no sé, es sobrevivir, pues es. Entonces todos tenemos esto, porque la palabra víctima es una palabra legal, sí, víctima de un robo, víctima de un asesinato, víctima de tortura, víctima de violación, etcétera. Pero para la psique, yo siento que esa palabra no es la apropiada, porque el psiquismo pasa por cosas muy fuertes. Tú de bebé no estás sintiendo, guay, el que me está violando es mi papá o es un tipo que no tiene nada que ver conmigo o una mujer que se casa y cree que eso le da permiso a su marido de que la viole, porque es eso, todas las noches sin preguntarle siquiera si ella desea o no estar sexualmente con él. Entonces, ¿dónde está esa calificación de víctima? Lo que yo sí sé es que no importa lo que te haya pasado en la vida, una masacre, un desastre natural como los que están pasando ahora, una guerra, donde ni siquiera tienes tiempo de sentir los muertos ni de enterrarlos, de vivir el proceso de duelo, pero en la psique estas cosas siempre están ahí y por lo tanto siempre tenemos la oportunidad de procesarlas de una manera distinta a cuando sucedieron. El problema con el trauma es que uno se queda estancado en el pasado. El trauma, de alguna manera, es todo aquello que no hemos logrado integrar aquí y ahora. Entonces, cuando hay detonantes, tú vas otra vez y te vuelves de 5 años o de 15 años cuando fuiste violada por no sé quién, o cuando fuiste abandonado, o cuando viste no sé qué tragedia terrible. Entonces, es en
yo siento que el concepto de trauma colectivo y de trauma estructural ahora es muy importante porque realmente nos está dando la oportunidad de ver las cosas que se siguen repitiendo en una compulsión a la repetición que están urgiendo que sanemos. Israel es un país que no ha sanado, es un país que, donde las personas que sufrieron el holocausto les dieron armas para que se protegieran y un lugar donde se supone iban a crear su estado para la gente perseguida, pero yo siento que esa herida no se ha sanado. Entonces ahora se sigue repitiendo, ahora en una repetición terrible de un genocidio atroz. Pero eso que está pasando ahí, y lo menciono porque está pasando mientras hablamos, y tengo muchos amigos en ambos, en Israel y Palestina, porque fue uno de esos países donde trabajé mucho en traer gente de lugares opuestos, de lugares antagónicos, a conversar, a dialogar, a escucharse, porque es muy difícil odiar a alguien a quien realmente conoces. Después de que conoces a, por ejemplo, yo dejé de odiar a mi torturador, es más, yo no quisiera ser mi torturador, yo no quisiera ser ningún perpetrador de ningún crimen. Es casi que es más fácil ser víctima, porque entonces tienes como cierta, pero ambos son víctimas, sí, cierto, como cierta permiso de odiar y de querer vengarte, pero no, ambos estamos atrapados. Yo cuando trabajé con pandilleros, yo siempre decía, cuando un pandillero está en un drive-by y asesina a otro, dos niños mueren, el que recibió la bala y el que apretó el gatillo, que no es fácil vivir con eso, no es fácil asesinar, no es fácil estar en la guerra. Bueno, entonces es como este diálogo constante porque yo sé que hay un asesino dentro de mí, hay un torturador, yo lo he sentido su olor, he visto sus fantasías, las he vivido. Cuando mi hermano fue asesinado y yo vine, ordené una autopsia, vi su cuerpo vuelto nada, destrozado, vi sus ojos sangrantes, vi sus costillas rotas. Yo me convertí en un asesino y fantaseé asesinar a todos los colombianos, a los militares y a los paramilitares y después a los guerrilleros y después a todos mis primos y primas que son totalmente pro status quo y yo los culpaba de eso. Pero ¿cómo lo hice? Lo hice en terapia, lo hice así, hablando, no haciéndole daño absolutamente a nadie. Era una manera de procesarlo. Luego he estado de muchas maneras integrando estas partes que hay en nosotros, en todos nosotros, que potencialmente nos convierten en eso que vemos en los que proyectamos como enemigos, como nosotros somos los buenos, ellos los malos, etcétera. Yo creo que no, que el trauma cuando intentamos sanarlo integra esas partes que hay en todos nosotras y todos nosotros que están separadas. Mm, mm. Wow. Am, Empezamos cuando te pregunté qué te ayudó a no caer. Y al final yo me quedé con esto de Ujú, el amor, tus relaciones sociales, tu network, ¿no? Y creo que es un mensaje importante para los que nos escuchan. Te puede pasar casi lo que sea, tú te torturaron. Si tienes ayuda, si hay gente que está aquí para escucharte, para estar contigo, te puede ayudar. O sea, y hasta me hizo pensar mucho en lo que Gabor Mate decía, ¿no? El trauma no es lo que te pasa, es el resultado de lo que pasa dentro de tu cuerpo después del evento traumático, ¿no? Y a ujú, ti es lo que nos estás comentando, ¿no? Al final, ¿no? Hay mucha gente que lo puede reprimir mucho esto y se queda para siempre, ¿no? Y también me encanta escuchar un poco de que todos tenemos estas sombras, ¿no? Tú fuiste torturado, pero también eres torturador. Y tú asesinaron a tu hermano y también tú te volviste un asesino sin hacerlo, pero ujú. tuviste estos pensamientos, estas sombras, y después con todos los procesos que hiciste tú, pudiste, o sea, sanar estos traumas, ¿no? Entonces, que está fuerte. A mí me siento impactado. Sigo muy impactado contigo. Te escucho, te leo y wow. Pero son mensajes que me dan mucha esperanza, ¿no? Y creo que si pudiéramos escucharnos a todos así, reconocer nuestras sombras, creo que el mundo iría mucho mejor, ¿no? En general. Entonces, si quieres, pasamos un poco. Ya 89, te vas a Estados Unidos, te enamoras directamente.
y te vuelves, haces una formación en marriage therapy. Y después, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Todavía hay el tema del teatro que está así, Ujú. siempre está por ahí, ¿no? Desde el principio Sí. hasta el psicodrama. Pero ¿qué pasa en tu vida cuando estás en Estados Unidos? Bueno, no, obviamente, yo para irme vendí la casa de mis padres, entonces lo primero es sostener la familia aquí. Afortunadamente, pues en dólares, en pesos colombianos rendían. Logré comprar una casa para ellos muy pronto y bueno, ya me dedico a mi familia, pero todo el tiempo estoy también en el activismo, porque creo que es la otra parte. Y es que tú sientes que eso que te pasó a ti no quieres que le suceda nunca a nadie. O sea, entonces, cuando experimentas cualquier tipo de opresión, cuando experimentas el dolor y realmente lo sientes, sí, hay una parte que quiere vengarse, que quiere que eso que te hicieron le pase a ellos. Ya, ahí estuve mucho tiempo. Pero cuando comienzas a sanar, y yo creo que el sanar es un proceso constante, no es que ya me sané, entonces yo ya voy sano a otros, no, es una resignificación constante que todos tenemos, pero ah, entonces, yo siento que en ese proceso bueno, yo estaba ahí cuando estaba en Estados Unidos, me divorcio, vamos a la India y mi esposa tiene un despertar espiritual y termina la relación así de una. Eso fue durísimo porque lo que me permitió fue llorar todo lo que no había llorado. La muerte de mis dos hermanos, ahora mencionaste a mi hermano menor que murió de SIDA, era homosexual y toda el odio y el rechazo social lo convirtieron en un drogadicto y era más fácil ser un drogadicto que ser un maricón o un homosexual. Entonces también su sufrimiento a mí me inspiró mucho. Ya en Estados Unidos, pues mueren mis dos hermanos, yo voy y vengo y luego yo me divorcio eh, y creo esta obra de teatro, yo sigo haciendo teatro, el teatro siempre me permitió como estar vivo en la imaginación y sigo haciendo activismo. Entonces yo trabajaba con muchos grupos, la Escuela de las Américas, FOAR, Witness for Peace, bueno, yo me metía en todo porque lo que yo hacía era crear algo o con títeres gigantes o una improvisación o un personaje o hacer un happening en la calle contra Occidental Petroleum o cualquier cosa o invitar a grupos a que nos vistiéramos de buto y en una de esas grandes demostraciones pro inmigrantes de pronto estaban estos seres en cámara lenta, todos de blanco y creaban, era irrumpir, no dar un mensaje. Yo nunca he creído en eso, es invitar a pensar, es invitar a imaginar. Y con el Teatro del Oprimido comencé a trabajar más y más y más con comunidades, dejé mi trabajo oficial y finalmente comencé a viajar por el mundo. Entonces, realmente a lo que me dediqué fue a entrenar gente en el uso del teatro, especialmente equipos psicosociales que trabajaban en zonas de guerra. Entonces, así terminé yendo a zonas de guerra. Entonces, Liberia, Ruanda, Guatemala, Sudáfrica, especialmente Irlanda del Norte, donde estuve yendo y viniendo 9 veces, hacía internados, venía gente de todo el mundo a ver cómo yo trabajaba el teatro del oprimido, y a través del teatro del oprimido de Augusto Boal, yo logré hacer preguntas en el escenario, o sea, lo que uno hace con teatro del oprimido es hacer preguntas sobre situaciones que no sabemos cómo resolver y luego invitar a un grupo de personas conectadas con esas mismas situaciones a que intervengan, a que se vuelvan espectadores, entren en la escena e intenten alternativas, o sea, encuentren su sentido de agencia. Pero haciendo ese trabajo, aparecían una cantidad de historias de gente que tenía que salir de África, de todos los que murieron en el mar mientras ellos llegaban, de migraciones como las de los sirios a Turquía por Gaziantep. Bueno, todas estas situaciones logré trabajar en lugares así y utilizar el teatro como un lugar de transmutar todos esos dolores, de transmutar todas esas historias, no de resolverlas, porque el teatro no resuelve nada. El arte lo que hace es permitirnos preguntarnos y encontrar que todos podemos hacer algo, que tenemos la imaginación y sobre todo cuando activas la inteligencia y la imaginación colectivas,
hay formas de buscar salidas. Bueno, entonces esto lo hice en más de 50 países, en más de 200 ciudades, hice talleres, viajé mucho, tuve la suerte de conocer gente maravillosa. Yo donde voy me unto, como y hago lo que ellos hacen, me inyecto lo que se inyectan, busco qué terapias hacen ustedes y también cómo gozan. Y me encanta, no tengo ninguna tendencia adictiva, entonces soy adicto a la vida. Entonces me encanta como vivir el paroxismo de experiencias que me transformen, que me sacudan y que ojalá me enseñen. Bueno, entonces estaba en esas cuando aparece el proceso de paz aquí en Colombia. Y lo que me doy cuenta es que de alguna manera me he estado entrenando en todos estos lugares para poder regresar a Colombia. Entonces, hace 7 años regreso a Colombia y me dedico al proceso de paz. Entonces, creamos un proyecto que se llama Reconectando, donde acompañamos la Comisión de la Verdad, sobre todo en una pregunta, y es, la naturaleza también ha sido víctima de la guerra. Y la naturaleza es nuestra gran maestra y nuestra gran sanadora ancestral. Entonces, en este trabajo que venía haciendo con el teatro del oprimido, comienzo a crear lo que llamo el teatro ritual. Y es crear rituales con la gente con la que trabajo para ver cómo sanamos esas heridas colectivas generadas por todas las tragedias que te he mencionado, tanto individuales como colectivas, como grupales. Entonces aquí ponemos eso y mi conexión con el trabajo que reconecta, el trabajo de Joanna Macy, que es una mujer maravillosa de 95 años, a quien vi la semana pasada en un encuentro maravilloso. Eh, Ella me inspiró mucho a ir saliendo de este modelo egocéntrico, antropocéntrico, solo del ser humano, a entrar en un modelo más ecocéntrico o biocéntrico, y es que todos estamos interconectados, no solo los seres humanos, no solo los llamados enemigos o nuestra némesis, no solo de que yo soy torturador y torturado, violador y el violado, ¿sí? Sino que también estamos conectados con el resto de la naturaleza, con el resto de seres más que humanos, con los animales, con el micelio, con todo el mundo vegetal y con todo ese misterio de la vida que hemos desconocido por tanto tiempo en esta sociedad del crecimiento industrial. Entonces ahora con ese conocimiento vuelvo a Colombia, que es el segundo país más biodiverso del planeta, y me doy cuenta que, wow, yo lo que estaba haciendo todo este tiempo era entrenándome para poder venir acá y poner todo esto que he aprendido al servicio del proceso de paz, al servicio de la reconciliación, y ahora a poder, en vez de odiar, sentarme con militares, con paramilitares, con guerrilleros, es decir, con hombres y mujeres que han empuñado las armas para matar a otros y que hoy quieren armarse de otra manera para intentar transformar este país en un país que le apueste a la paz, que le apueste a la vida. Porque paradójicamente la guerra ha hecho que este país tenga más de la mitad selva. Que, wow, yo lo que estaba haciendo todo este tiempo era entrenándome para poder venir acá y poner todo esto que he aprendido al servicio del proceso de paz, al servicio de la reconciliación, y ahora a poder, en vez de odiar, sentarme con militares, con paramilitares, con guerrilleros, es decir, con hombres y mujeres que han empuñado las armas para matar a otros y que hoy quieren armarse de otra manera para intentar transformar este país en un país que le apueste a la paz, que le apueste a la vida. Porque paradójicamente la guerra ha hecho que este país tenga más de la mitad selva y tenemos dos océanos. Aquí está la posibilidad de la regeneración de la vida en la Tierra. Imagínate, es un país pequeñito con el 20% de la biodiversidad del planeta. Entonces, no es para los colombianos, es para el mundo. Sin embargo, la paz ahora, paradójicamente también, ha aumentado la deforestación. Todas las transnacionales están aquí con sus drones volando el país, viendo todos estos recursos naturales, porque ven la naturaleza no como un ser vivo, sino como un recurso. Bueno, en todo caso, estoy trabajando más en esa integración de esa historia de separación entre lo humano y la naturaleza. No, nosotros somos Ujú. naturaleza. ¿Cómo, cómo hiciste la transición de trabajar por tu cuenta, ¿no? O sea, de tener, ser el psicólogo y te vienen a ver, a
Mm. dedicarte al teatro al 100%? O sea, ¿cómo? Porque es algo que era muy innovador y que sigue siendo, creo, muy innovador en este momento, pero luego te viajaste a 50 países y me imagino que una vez que te conocen y hiciste esto una o dos veces, pues ya es más fácil, pero poco el salto Mm. de tú solito a trabajar con muchos grupos y sobre todo en este tema, ¿no? De procesos de paz, de reconciliación, de traumas generados por las guerras y todo esto. ¿Cómo lo hiciste? Sin hacerlos. Yo siento que hay cosas que uno no hace que lo hacen. No, yo siempre me he lanzado como al vacío, o sea, cuando, bueno, pero como para hablar, hay momentos pivotales en la vida de uno donde uno da saltos al vacío. Cuando yo me fui del país, yo aquí era psicólogo y era actor y más o menos sobrevivía. Pues tenía un salario, trabajaba en una empresa no, en una clínica, tenía trabajitos sueltos y hacía teatro. Y eso más o menos me permitía sobrevivir. Sin embargo, bueno, ya en Estados Unidos ya era un psicólogo, tenía programas, distintos proyectos donde combinaba el arte y la psicología. Me iba muy bien en ese sentido y de repente digo, empiezo a viajar con la obra de teatro y digo, esto es lo que yo quiero hacer. ¿Cómo voy a sobrevivir? No tengo la menor idea. En ese sentido, pero de alguna manera lograba manejar, hacer el dinero suficiente para sostener a mis hijos. Yo nunca he sido una persona como de querer mucho dinero y muchas cosas. Yo no sé por qué, no sé si fui budista en otra época, porque no fue en esta, donde aprendí del detachment, pero a mí los objetos no me llaman mucho la atención, no tengo mucha necesidad de ellos y siempre he tenido lo suficiente para hacer lo que quiero. Entonces, siento que en ese sentido he sido muy afortunado y es que he podido viajar y no por dinero, sino porque una universidad me trae a dar una conferencia, entonces los amigos organizan un taller y entonces amanezco allí y allá. Bueno, es como una enorme flexibilidad y una curiosidad enorme de aprender y de conocer y de ver gente, de ver países y de llevar la medicina y de seguirla desarrollando con distintas culturas. Y lo otro de adaptarme a las condiciones. Entonces, puedo estar en un hotel muy fancy donde me lleva a una conferencia o en el couch de algún amigo en Barcelona o en Nepal, en Katmandú o en Pondicherry. Bueno, es como sí, ha sido un hambre muy grande como de conocer el mundo y ahora traer eso y de regresar a mi país. Y hoy, en los últimos 7 años, lo que me he dedicado es a viajar por este país, que es impresionante. O sea, las selvas, los mares, los llanos orientales, los lugares increíbles que hay en este país que deben ser apoyados y cuidados por el mundo, porque la posibilidad de regenerar la vida es increíble. Entonces, ¿cómo? O sea, yo siento que cuando uno está de alguna manera entregando lo que uno vino a dar, primero es abundante. O sea, tú te das cuenta cuando estás operando desde tu regalo, es cuando mientras más das, más tienes para dar. Es como una definición de cuál es tu medicina. Y es que tú das y sigues dando. Yo lo que espero, lo que le digo a toda la gente, si algo le resuena en este taller o en esta charla, róbeselo, es suyo, porque yo todo me lo he robado de otras partes. Michael Mead, que ha sido como un gran mentor mío, yo siempre le he dicho, oye, todo lo que sale de tu boca me entra. Yo no sé, hermano, me resuena profundamente. Él me dice, si no quieres sentirte como ladrón, haz lo tuyo. Y claro, yo soy muy distinto a él. Entonces, cada uno tomamos de la abundancia del mundo, de la vida, y lo convertimos, lo metabolizamos a través de nuestras historias, de nuestra formación o de formación, nuestra sensibilidad. Y la idea es entregarlo de nuevo al mundo. Ahora, si tú le robas a alguien para tú venderlo como tuyo, pues ya ese es otro proceso. Pero creo que en el conocimiento es el open source, es que el conocimiento está abierto y todos resonamos con distintas cosas, ¿no? Entonces creo que eso me ha permitido sobrevivir. Y ahora que regresé acá, me conecté con una persona, con mi compañera, que toda la vida estuvo en el mundo empresarial. Esta es otra cosa nueva. Y cuando yo le conté lo que yo hacía, me dijo, pero es que esto es impresionante, esto podría ayudarnos mucho en las empresas. Yo nunca he estado en una empresa, yo no sé qué es eso.
Yo no sé qué es trabajar 20, 30 años en un mismo lugar y amarlo y querer jubilarse, pero miremos. Y entonces esa es otra gran separación. O sea, la separación del ser humano y la naturaleza, lo masculino, lo femenino, el logos o la razón y la intuición, o la gente dedicada a las empresas y los dedicados a lo social. Entonces, claro, todos nosotros somos los buenos, ellos no, ellos son los ambiciosos, los que no piensan sino en el dinero. No, eso no existe. Esas son separaciones absurdas que desafortunadamente yo me las he creído por mucho tiempo, pero que, bueno, ahora estoy en este proceso de integrarme con otros seres humanos a quienes he desconocido, a quienes he ignorado y de quienes he hablado mal sin saber quiénes son, y también pues, del mundo, ¿no? Ahora estoy es al servicio de la vida, no solo del ser humano, sino al servicio de la vida misma, como la vida. Tú miras alrededor y la vida solo quiere vida, solo produce vida. Y la vida y la muerte coexisten para la regeneración. Es vida, muerte, renovación, regeneración. Y eso lo he aprendido también viviendo ahora en un lugar de naturaleza. O sea, ya me salí de las grandes ciudades, estoy viviendo en una zona rural. A raíz de la pandemia comencé a sembrar parte de mi comida y el meter estos dedos en la tierra, como lo hizo mi padre casi toda su vida, yo nunca lo hice porque yo era un intelectual, pero ahora eso es lo más sanador que he hecho. Si hoy me preguntaras, ¿qué te permite escuchar historias de masacres, de violaciones, de injusticia, ver lo que está pasando hoy en el mundo, en Ucrania, en Israel, en Palestina, en Yemen, en Chad, es que hoy voy y planto una flor o la trasplanto. Y después voy a una cascadita que hay aquí cerca y me meto y le pido a la cascada que por favor me limpie todo este dolor y todos estos sesos y todas estas historias, y salgo renovado y vuelvo a hacer el trabajo y vuelvo otra vez a la cascada. Antes hacía eso en el amor, ¿no? Pero todos necesitamos un lugar de renovación, de cleansing, de limpieza, y ojalá en colectivo, porque mi trabajo ahora con Reconectando, que es esta organización que creamos para trabajar con la Comisión de la Verdad, es eso, es traer gente que de otra manera nunca se hubiesen encontrado y tener diálogos improbables. Entonces, con excombatientes de todos los grupos y con víctimas de todos estos excombatientes, y tú los traes al vientre de la madre y los milagros son impresionantes. Las pedidas de perdón, el escuchar la historia del otro hace que la gente se transforme, que una madre de pronto se le acerque a un hombre y le diga, mire, yo vine acá con mucho miedo, porque usted para mí era un monstruo, nada más. Y yo lo único que quería es que usted terminara en la cárcel o que a usted le hicieran lo que le hicieron a mi esposo o a mi hijo o a mi hija. Pero ahora escuchándolo a usted me doy cuenta que usted es como mi hijo y que usted es como yo y le quiero pedir perdón por odiarlo tanto. Y un excombatiente hermano escucha esto de una madre a quien le han asesinado sus hijos, la han desterrado, la han desplazado, y, y ahí se da algo, algo que va más allá de cualquier cosa. Es esa capacidad que tenemos de destruir, pero también de construir, de amar, de sanar, de retejernos, de reconectarnos, que estamos muy desconectados. Ujú. Y, ga- justo hablando de conexión, tú hablaste mucho que al final, y lo hablaste al inicio de la conversación y también ahora de tú, desde el momento que la haces desde la abundancia, desde tu verdad, desde como tu sinceridad, tu genio, tu daemon, tu medicina, tu regalo para el mundo, para ti es fácil. O sea, todo se da. Casi no hay, todo se da y un poco es cuando te escuchaba, es que hay varios momentos, la psicología, el teatro, estos puntos de repente se unen y para ya siento que hay una expansión, una abundancia enorme en tu vida. Por eso viajaste en todo el mundo, por eso estás haciendo lo que estás haciendo. Y después siento que otro momento esta reconexión, otra vez, conexión con la naturaleza, ¿no? O sea, un Mm, poco como si hubiera tres.
¿Me equivoco? Es como estas tres Mm. partes de tu vida que de repente se unen y es como una explosión y hasta te diría de amor, ¿no? O sea, te escucho hablar y escucho pasión, escucho amor. ¿Cómo lo ves? Gracias, ¿no? Me encanta lo que estás viendo. Sí, yo siento que al final todo esto, todo lo que nos pasa es lo ideal es que ojalá despierte en cada una y cada uno de nosotros eso que vinimos a hacer al mundo, eso que algunos llaman el propósito, ¿no? Que va más allá de una profesión, de un trabajo, de si eres exitoso o conseguiste mucho dinero o lograste no sé qué premios y cosas, reconocimientos, no, es eso que todos los seres tenemos y es que venimos a servir la vida, a ocupar un nicho en este gran ecosistema del mundo, de la vida, del cosmos. Y ese es nuestro trabajo y parece ser que el ser humano es como el único ser que más se ha demorado en florecer. O sea, todos los demás seres dan lo que son. Un árbol de mango crezca en una piedra o en un lugar muy abundante, da mangos. Y no da dos o tres, da en abundancia. Nosotros tenemos sueños en abundancia y una de las cosas que yo hago con los grupos es poder reconectarles con su capacidad de soñar. Lo que hacía cuando era terapeuta era volver como a conectar la gente con su imaginación y con el hecho de que todos somos únicos, de que no existe nadie en los 8.000 millones de personas que hay hoy en el mundo que sea como tú, o como yo, o como cualquier otra persona. Cuando trabajé con pandilleros, estas historias me ayudaron mucho porque ellos de pronto te veían y decían, entonces yo no soy un accidente, entonces yo no estoy aquí porque se rompió el condón, como me dijo mi papá, o porque fui un accidente, como me dijo mi mamá, usted ya no lo esperábamos, sino que yo vine al mundo a entregar algo. Y sí, y de pronto la cárcel es un momento de iniciación para ti. Y si no despiertas, pues vuelves a caer acá. Ojalá esto te permita conectarte contigo y salir al mundo y, y entregar lo que viniste a dar. Pero tenemos muy poca gente que nos diga eso. Era el rol que tenían los mentores. El mentor era alguien que veía tu regalo y lo bendecía y decía, oye, tú tienes una enorme capacidad de inspirar a otros a hablar y fuera de eso te educas y tienes la tecnología para hacerlo. ¿Sí? Es alguien que te vea y eso te salva la vida. Los griegos lo decían cuando Diamond ve el Diamond en el otro. Entonces, cuando tú te sientes visto por alguien que tú ves, eso es de un valor incalculable. Y lo otro es que el mentor es como el camino del elder y es otra gran urgencia que tenemos hoy y es la urgencia de iniciar elders, porque tenemos muy poca gente que está haciendo eso. Tenemos muchos olders, gente vieja, pero el elder es alguien que se conecta con lo que vino a hacer y lo está entregando. Mm. Tú encontraste tu propósito, ¿no? Y si tuvieras que definirlo, tu propósito, ¿cuál es? Pues yo siento que estoy aquí para servirle a la vida y hoy es muy conectado con, am, bueno, si me preguntas, yo quisiera, ¿qué quisiera hacer con los recursos que hoy tengo y que voy a, ojalá, tener? Es proteger tierra, que es comprar. En este país uno todavía puede comprar una montaña y un río sin mucho dinero. Es increíble. Entonces yo estoy en esas, como de convencer gente de que haya lugares que logremos conservar, proteger, ríos cuyas aguas cristalinas podamos proteger. O sea, que nunca más, que nunca los deforesten, donde pueda vivir naturaleza y empezar a regenerar, pero a regenerar la naturaleza y sean lugares de sanación, porque yo realmente creo que si no sanamos el trauma colectivo, vamos a seguir asesinando. En inglés, if you don't heal, you kill, porque el psiquismo vuelve a reproducir las condiciones para que se dé la sanación y si no se da, tenemos una regresión, volvemos al lugar del trauma. Entonces, el psiquismo quiere sanar, la vida quiere generar vida. Entonces, esa es como mi dedicación, esa es como lo que yo he logrado cosechar de mi historia personal, eso que a ti te llamó la atención,
Yo conozco mucha gente pues, que ha pasado por cosas increíbles eh, y que han logrado extraer de ahí su medicina y poderla entregar al mundo. Es como el wounded healer, es el sanador herido, que, pues, que hay muchas historias de eso, inclusive en nuestra mitología. Entonces, yo creo que por ahí es mi llamado, es y hacerlo con la naturaleza, en la naturaleza, y haciendo conciencia de la naturaleza que somos. Esa es como mi dedicación hoy. ¿Qué sigue para ti, Héctor? ¿Dónde te ves en los siguientes años? ¿Qué te gustaría hacer? Pues, de alguna manera ya lo mencioné. Yo siento que el trabajo, por ejemplo, es de crear un puente entre lo social y lo empresarial, porque creo que es importantísimo. Las empresas son urgentes en este deseo de transformar el mundo y lo empresarial tiene mucho que enseñarle a lo social, que es más un lugar de sacrificio, de esfuerzo, casi que de hambre, para ayudarle a las comunidades. Yo creo que esa es una historia falsa que tenemos que transformar en otra cosa. Y es porque yo he encontrado seres humanos muy bellos y muy sensibles en las empresas y también en lo social, gente que ha sacrificado todo y al final realmente no era por las mejores razones. Entonces, ahí hay un espacio, pero el espacio fundamental es este trabajo con la regeneración y es la regeneración de la vida misma, pero es la regeneración también de las relaciones entre nosotros, los seres humanos, con la naturaleza y entre nosotros y con nosotras mismas. Porque esa es la cosa, si uno no está conectado con su propósito, con lo que solían llamar la vocación, a eso a lo que viniste, eso a lo que, eso que te hace despertar todos los días, ¿sí? Eso con lo que te vas a morir así nunca lo hayas hecho. Eso que parece ser la gran pregunta al final de la vida. Yo trabajé con hospicio un tiempo, unos años en Estados Unidos. Entonces fui el partero de la muerte de mucha gente. Y algunos morían y los resucitaban. Entonces volvían unos días, unas horas y hablaban de la luz y etcétera. Entonces yo siempre les preguntaba qué pasó. Y la mayoría decían, es que cuando uno llega al otro lado, no te preguntan si fuiste buen hombre, buena mujer, buen maestro, buen padre, buen hijo, buen esposo, buen amante, buen amigo, si pagaste tus deudas. No, te preguntan, ¿viviste tu vida? Y yo siento que eso tiene que ver con, ¿viviste tu propósito? No es si fuiste un buen profesional, conseguiste mucha plata, tuviste muchos hijos, los amaste, sí, todo eso está muy bien, pero es ese primer acuerdo del alma con el alma, según todas las mitologías del origen, es que el alma ve un paradigma, según los griegos, y dice, esa es la vida que yo quiero vivir para ser quien soy. Claro que uno nace chiquitico y no sabe nada del mundo y le toca pasar por una cantidad de cosas y descubrir cómo sobrevivir y desarrollar un ego y que le ayude a hacer cosas, a hablar y a hacer cosas, pero realmente la conexión con eso que tú viniste a hacer es esencial para que, como dicen los africanos, para cuando la muerte te sorprenda vivo, es decir, te sorprenda viviendo tu vida, no respirando, comiendo, no, es que te sorprenda vivo en tu vida. Y yo creo que ese es un gran reto. Y cuando hablaba de los elders, es precisamente esa diferencia. El elder es quien de alguna manera se ha conectado con eso que vino a hacer. El older todavía no sabe a qué vino. Entonces, no está dando medicina como en elder, su medicina, sino que está haciendo fila para que le den medicinas. Es, bueno, es un mal chiste, pero es, sí, el older le toca volverse decrépito y está muerto el miedo y está acumulando. El elder ya sabe que necesita y necesita muy poco y lo entrega. Y está al servicio de la vida, de las 7 generaciones. Entonces, yo siento que el resto de mi tiempo es como dedicado a eso, a la iniciación, a los rituales de pasaje de los jóvenes y a los rituales de pasaje de los elders, porque nos urge tener elders en nuestra cultura. Gente que sí, que pueda ir más allá de todos estos paradigmas de la sociedad y crecimiento industrial que nos han dado, que estamos comiéndonos el mundo. En el tiempo que yo llevo de vida han desaparecido más de la mitad de los seres vivos en la Tierra, en solo 60 años. O sea, eso es, y mi alma lo sabe,
Por eso Thich Nhat Hanh, cuando le preguntaron qué es lo más importante que podemos hacer, dijo cerrar los ojos y escuchar el llanto de la madre. O sea, es que lo que hemos hecho. Entonces, ¿cómo nos conectamos con ese dolor? A través del amor, a través de la belleza, a través del sentir que tenemos agencia, que podemos hacer algo. Porque si somos víctimas no podemos hacer nada. Pues no, ya esto se jodió, ya es esperar, tirarnos en una hamaca, fumar marihuana, a ver si esto se acaba rápido. Pero no, ¿qué podemos hacer? Es conectarte con tu regalo y entregarlo al mundo. Wow. Estar viviendo la vida, conectarte con tu regalo y entregarlo al mundo. Siento que es esto, ¿no? Un poco el éxito, ¿no? ¿Sería un poco tu definición del éxito esto? Y del goce, del placer, sí, a mí el concepto de felicidad nunca me ha llamado mucho la atención, es algo que está ahí, bueno, pero es como eso de poder vivir lo que tú quieres vivir y puede que nadie lo sepa y yo he conocido gente maravillosa que nadie los conoce, ¿sí? Y gente que todo el mundo los conoce que uno dice, "Pero, ¿qué es lo que está haciendo?", ¿no? Ahora un pelado hace una canción o un video de 1 minuto y se vuelve famoso, entre comillas, y recibe 10,000 o 10 millones de likes. Bueno, ¿eso es el éxito? Y después está deprimido porque se pasa el resto de la vida bregando a crear eso otra vez y nunca lo va a hacer. No, es poder entregar lo que somos, es lo que hacen todos los demás seres de la naturaleza, es entregar lo que son, sin tapujos, es entregarlo. Claro. Ujú. Y para cerrar, Héctor, ¿qué pregunta no te hice que te hubiera encantado que te hiciera? Ah, no, no, me encantó la conversación, me encantó el poder tener esta oportunidad de compartir. eh, a ver, yo siento que estamos al servicio de lo que quiere emerger, que realmente en mi trabajo eso es lo que yo hago. Yo sí, yo traigo pues técnicas y metodologías y el trabajo que reconecta y el teatro y los rituales, bueno, que es más o menos por donde yo me muevo y la indagación apreciativa y el sueño del dragón, todas estas metodologías maravillosas. Pero cuando yo estoy frente a la gente que llegó ese día, mi mayor interés es qué quiere emerger de este encuentro, de esta alquimia. O sea, ¿qué quería emerger hoy? De encontrarme de nuevo contigo, que ha sido un placer, Nico. Y sí, es como abrirnos a eso, a qué es lo que quiere salir, que solo puede salir porque tú y yo nos encontramos hoy. Y date cuenta de todo lo que ha tenido que pasar para que tú y yo nos conociéramos y luego aceptáramos esta invitación. A mí esa es la magia de la vida, ¿no? Es como poder abrirnos a lo que quiere la vida de nosotros y hacerlo lo mejor que podamos en ese momento. Eh, Así que muchas gracias, hombre, por el espacio. No, muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti. Creo que lo que está emergiendo es cada uno de la gente que nos escucha va a emerger algo diferente. Eso. A pesar del trauma, del propósito, de cada uno lo vamos a escuchar y de manera distinta y cada uno va a sacar un mensaje importante, espero, para sí mismo, sí misma. Entonces, gracias por haber estado aquí. Gracias por todo lo que nos has compartido. Me quedo impactado otra vez, creo que es la gran palabra para mí, el impacto que me has generado y también mucha esperanza por todo el trabajo que estás haciendo para ayudar un poco a la humanidad a reconectarse con sí mismo, con su naturaleza, con la naturaleza y para ayudarnos a sanar todos. Entonces, muchas gracias, Héctor. A ti, Nicolás, muchas gracias. Muchísimas gracias por escucharnos. Si te gusta este podcast, por favor, recomiéndalo a tus amigos, a tus colegas, a tu familia. Siempre queremos mejorarnos y queremos escucharte. No dudes en enviarnos tus comentarios, retroalimentación o consejos sin ningún filtro en innovadoresinfiltro.com. Gracias y hasta luego.